Muy buenas noches para todos, esto es AT Bursátil. Hoy miércoles sale un nuevo video donde estaremos hablando como siempre qué pasó hasta el momento con el Merval, qué pasó con el S&P y estarán analizando algunos activos que el día de hoy decidí seleccionar personalmente debido a que llegué de viaje por la tarde, como les contaba en la cuenta de Twitter, estuve en Buenos Aires martes y miércoles, por lo cual no pude estar muy presente en relación a las ruedas, fue por motivos laborales, así que hoy decidí seleccionar, pero seguramente van a ser de su interés. Antes de comenzar con el Merval, quiero recordarles los cursos disponibles como siempre. Ingresando a atbursatil.blogspot.com van a poder ver en detalle lo que es temario, duración, modalidad de todos y cada uno de los cursos que tenemos disponibles. Bien, vamos a comenzar con el Merval, una jornada realmente para el olvido, lo que hemos vivido el día de hoy y en lo que va de la semana. No se olviden de la rueda del día lunes, lo que fue. Tenemos un Merval que movió 878 millones de pesos, un dólar que subió un 3,5%. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que pasó con el dólar. El riesgo país realmente se disparó más del 10%, 963 puntos fue el valor de cierre. Los bonos claramente se hicieron percha. Bien, fue una baja histórica, podríamos decir, de la mayoría de los bonos argentinos. Y tenemos un Merval en pesos que cerró con un 3,8% de baja, mientras que en dólares cerró con un 7% de baja. Realmente lo que estamos viendo es un tremendo sell-off del riesgo argentino en todo sentido, renta fija, renta variable. Realmente los inversores están aterrados y quieren sacarse de encima a toda costa los papeles argentinos. Ahora, uno se pregunta con estas grandes bajas si estamos frente a grandes oportunidades y la respuesta es sí, estamos frente a una potencial gran oportunidad. El tema clave a considerar es que tenemos que definir cuándo va a surgir esta oportunidad. Y eso desde el análisis técnico nos podemos dar una idea. ¿Qué es lo que debemos esperar como para considerar? Obviamente, como saben, ningún método técnico de análisis fundamental, no hay nada que sea infalible, bien, sino si alguien hubiese descubierto el método infalible sería sin dudas millonario, bien. No hay ningún método infalible, pero mediante el análisis técnico, que es a lo que nos dedicamos nosotros, podemos ver ciertos datos, bien, técnicos, valga la redundancia, que nos pueden alertar acerca de una reversión, en este caso alcista. Bien, lo importante es considerar en la actualidad, ¿tenemos datos en el Merval que nos estén mostrando una potencial reversión alcista? Y la verdad que cuando uno analiza el Merval en pesos, luego lo analizaremos en dólares, la respuesta es no. ¿Por qué digo que no hay datos técnicos de reversión alcista? En primer lugar, podemos empezar por los indicadores, donde tenemos un MACD que claramente es inespecífico, con señales. Vamos a maximizar el MACD para hablarlo un poco más en detalle. Fíjense, estos son todas señales falsas de potenciales entradas. Bien, fíjense el comportamiento de los histogramas en la actualidad mostrando fortaleza de la dominancia bajista. Bien, esto no tenemos para nada que tenerlo en consideración cuando tiene este tipo de comportamiento. En relación al RSI, podemos ver cómo se quebró esta pequeña línea de tendencia que tenía trazada, se quebró a la baja y se está aproximando a la zona de sobreventa. Ninguna señal entonces por el lado del RSI ni por el lado del MACD. En relación al Merval, al precio propiamente dicho, yo les había comentado en informes anteriores que teníamos una importante zona de definición entre los 30.000 puntos, los 29.600 puntos y la línea de tendencia alcista. Esto es una zona dinámica y estática de soporte. Los 30.000 puntos tienen que ver con un soporte de número redondo, los 29.600 puntos tienen que ver con múltiples contactos anteriores, tanto de soporte como de resistencia, y además entre los 29.600 y los 30.000 puntos teníamos la línea de tendencia alcista que constituye el piso del canal. Como les digo siempre, este canal tiene un piso que es por definición probable, ya que tiene solo dos contactos. El día de hoy era una prueba de fuego
para este piso. Lamentablemente se perforó a la baja, ahora vamos a explayarnos un poquito acá. Y tiene un techo con un solo contacto. Recuerden siempre, para trazar un canal alcista deben trazarlo primero por el piso, luego van al primer máximo y allí colocan el techo. Como pueden ver, el Merval, al ir a buscar nuevamente el contacto del techo, mostró una debilidad y corrigió antes. Bien, en la actualidad, entonces, podemos decir que el precio, el día de hoy, a pesar de la gran baja que presentó, no perdió todavía la zona que yo les venía mencionando. Bien, 29.600 puntos, 30.000 puntos y línea de tendencia. Recuerden que para que un soporte, ya sea estático o dinámico, confirme un quiebre a la baja, se deben respetar las dos reglas que siempre les comento, la regla del 3% y la regla de los 2 días seguidos. Como pueden observar, el precio de cierre del día de hoy no ha superado, por supuesto, no hace falta medirlo, un 3% del piso del canal alcista, ni tampoco obviamente estamos frente a 2 días seguidos de baja, que confirmaría el piso. Por lo cual, técnicamente hablando, todavía podríamos observar un rebote a partir de este nivel, bien, ya que todavía estamos en zona de soporte. Ahora, dadas las condiciones de incertidumbre total, de pánico, del comportamiento que mostró el día de hoy el dólar, del riesgo país en máximos en relación, no máximos históricos, pero viene marcando máximos sobre todo en lo que va del año. Uno podría considerar, intentando ser racional, bien, recuerden siempre que el mercado muchas veces castiga los consensos, pero uno intentando ser racional pensaría que con el comportamiento que mostró el mercado el día de hoy, sobre todo además tengan en cuenta que el dólar no solamente nos afectó a nivel local, sino que además el real también se ha depreciado, el DXY, que lo vamos a ver luego, también ha crecido, bien, por lo cual no es un efecto netamente local, si bien por supuesto nosotros por sí solos podemos generar una depreciación de la moneda local por todo el quilombo que tenemos. A nivel mundial el dólar se ha fortalecido el día de hoy. Bien, entonces retomando, considerando que el dólar mañana puede continuar al alza, considerando el riesgo país y la gran caída de bonos observada el día de hoy, por supuesto, más allá de que estemos en un importante soporte, como es el que les vengo explicando, uno podría pensar que la conducta más probable sea continuar a la baja. Bien, ¿puede suceder lo contrario? Por supuesto que puede. De hecho, estamos en una zona muy importante de soporte. Si mañana, por ejemplo, tenemos un tipo de cambio estable, bien, recuerden que el tipo de cambio está en máximo histórico, por lo cual podría generarse un rebote a la baja. Si tenemos un tipo de cambio estable, si los bonos recuperan un poco su cotización, si mañana no sucede nada extraño, podríamos observar un rebote. Lo importante que tienen que tener en cuenta es que la tendencia de corto plazo del Merval es bajista. ¿Por qué es bajista? Porque tenemos máximos y mínimos decrecientes. Una y otra vez se vienen generando máximos y mínimos decrecientes. ¿Por qué es bajista? Porque tenemos una media móvil exponencial de 20 que viene circulando desde mediados de febrero en dirección descendente, viene auspiciando, como siempre les digo, de resistencia dinámica. Una y otra vez el precio ha chocado contra la media móvil exponencial de 20. Si activamos el resto de las medias móviles, podemos observar, por ejemplo, la media móvil de 100, que tiene una dirección levemente descendente, es la línea verde que pueden observar. Y veamos, por ejemplo, la media móvil de 200 sesiones simple y exponencial, que tienen por el momento una dirección lateral. Bien, entonces, ¿por qué es descendente? Por los mínimos y máximos decrecientes, por la media móvil de 20, por la media móvil exponencial de 100 días, que es muy importante, siempre péguenle un vistazo a esa media móvil. Personalmente me sirve y mucho, bien, y el día de hoy, si bien no está confirmado, se podría estar perdiendo el canal alcista de mediano plazo trazado desde los mínimos de septiembre. Bien, entonces, considero personalmente, por todos los datos arrojados hasta acá, que hay más posibilidades de continuar bajando que de subir.
Bien, simplemente, y acá muchas veces uno peca con la complejidad del análisis y se pierde de lo más básico, es que la tendencia es bajista. Si nosotros operamos al alza, si ustedes por ejemplo especularon el día de hoy de comprar a este nivel porque vieron lo mismo a lo mejor que estoy viendo yo y piensan que mañana, debido a la gran sangre que corrió el día de hoy, puede venir un rebote, que no es una mala conducta, pero tienen que tener en cuenta que están operando contra la tendencia. Todo rebote en una tendencia bajista es oportunidad de venta. Eso también es un dato muy conocido. Debemos esperar que se den algunos datos de reversión alcista. Ahora lo vamos a ver específicamente con los activos para entender qué debe suceder con el volumen, pero a nivel del Merval, una condición que se podría esperar es que el precio se ubique en primer lugar por arriba de la media móvil exponencial de 20 y que, por ejemplo, logre quebrar esta dinámica bajista, que tiene varios contactos. Yo no la tengo trazada en la actualidad, pero la podemos hacer así a modo explicativo. Tiene varios contactos y el hecho de posicionarse por arriba de este nivel, que fíjense, para superar esta línea de tendencia bajista debería superarse además los 32.200 puntos, de los cuales les hablo video tras video, que ahora van a auspiciar de resistencia estática. Si se supera este nivel, uno podría tener cierto optimismo y pensar que la tendencia de corto plazo puede estar cambiando. Mientras tanto, un rebote no cambia absolutamente nada de la condición actual del Merval, que es bajista. Bien, tendencia de corto plazo. No se olviden de eso, ya que, como les mostraba en los videos anteriores, teníamos un canal de mediano plazo, desde septiembre, que era alcista. ¿Por qué es alcista? Porque tenía mínimos y máximos crecientes. De hecho, si uno, por ejemplo, observa una recuperación alcista, bien, esto comienza a crecer y marca nuevos máximos, lo único que deberíamos cambiar acá es, por ejemplo, trazar una línea de tendencia al mínimo de esta semana. Bien, y lo que deberíamos considerar entonces es que hay una desaceleración de la tendencia alcista. ¿Por qué desaceleración? Porque el precio, fíjense que marca un nuevo mínimo un poco más abajo de la línea de tendencia trazada, pero la tendencia alcista continúa, siempre y cuando se vuelvan a marcar nuevos máximos. Bien, este nuevo máximo a lo mejor no va a buscar este techo de canal, sino que a lo mejor lo que deberíamos hacer es, como marcamos un nuevo piso, vamos a marcar una línea paralela desde este nivel. Bien, vamos a hacerlo el ejercicio, así les queda más claro. Vamos a achicar acá. Uno podría hacer lo siguiente. Voy a buscar la herramienta de canal paralelo, y lo marcaría desde este nivel, que fue el último punto de contacto del canal original. Vamos a ponerlo ahí. Podríamos trazarlo. Supongamos que el día de ayer fue el mínimo y a partir de mañana comienza a crecer. Lo marcamos hasta ahí, entonces extendemos y nos vamos al primer máximo, perdón. Bien, ahí tendríamos un canal secundario con una tendencia alcista, pero desacelerada en relación a la tendencia anterior. Bien, entonces el precio podría ir a buscar entonces este nivel y no este nivel. ¿Estamos? Bien, eso es una posibilidad. Si ustedes me preguntan cuál es mi opinión personal, yo creo que el mercado todavía tiene recorrido bajista porque no veo ninguna señal de reversión alcista hasta el momento. Bien, vamos a pasar ahora al Merval en visión semanal. Es muy interesante el nivel en el que se detuvo el Merval en visión semanal, ya que trazando un Fibonacci desde este mínimo de septiembre hasta el máximo histórico, podemos ver que el precio se detuvo en el nivel 0.618, prácticamente en los 29.700 puntos. Esto es un dato muy importante. Recuerden que el nivel 0.618 es muy relevante para cualquier activo o índice, bien, ya que el hecho de quebrarse a la baja, en este caso, podría modificar la tendencia de base. No es un dato menor entonces que el Merval en visión semanal, recuerden que siempre una temporalidad mayor
es más relevante a la temporalidad inferior. Bien, estamos hablando de una visión semanal que estaría quebrando el nivel 0.618. Bien, esto podría poner en jaque la tendencia claramente alcista que muestra el mercado desde los mínimos de septiembre. Bien, en el caso de que lo pierda, este nivel, podríamos ir a la zona comprendida de los 28.000 puntos. Vamos a volver por un segundo a la visión diaria porque eso me olvidé de explicárselos. Fíjense que en el caso de perder este nivel, yo tengo marcado un siguiente nivel en los 28.000 que tiene que ver primero con el número redondo y segundo porque tiene varios contactos a partir del cual el mercado rebotó en uno u otro sentido. Bien, entonces los 28.000 puntos sería un nivel a controlar y ya en el caso de perderlo nos iríamos finalmente a la zona de los 25.200 y 26.000 puntos. Es una zona de soporte estático por múltiples contactos anteriores. Bien, es por eso que ustedes pueden ver graficado una zona rectangular con color, bien, que tiene que ver con una zona y no un nivel específico, sino una zona de soporte estático. Volviendo a la visión semanal, lo otro que me interesa mostrarles es el tema de los indicadores. Acá, por supuesto, el ruido aleatorio de la visión diaria se esclarece y lo que nos muestra es una clara señal de venta con histogramas que crecen. Esto habla de una fortaleza de la dominancia bajista. Bien, una de las señales claras de reversión es cuando comenzamos a observar histogramas que disminuyen de tamaño. Bien, como sucedió por ejemplo, vamos a buscar acá, podríamos poner como ejemplo este nivel. Ven que semana tras semana los histogramas fueron siendo más chiquitos, lo cual hablaba de una debilidad de la dominancia bajista y por eso sucedió esto del rebote en esa instancia. Bien, lo que pase luego, bueno, tendremos que analizarlo, pero, o sea, por ejemplo acá volvió a bajar, pero cuando ustedes ven un primer histograma que es más chico en relación a la semana anterior, en este caso porque estamos hablando de una visión semanal, eso es una señal temprana de que pueda haber una reversión alcista. La señal clásica a la que uno debe esperar en relación al MACD es por supuesto al cruce de líneas de la línea rápida de abajo hacia arriba de la línea lenta. Esa sería la clásica señal de compra. Ahora, muchos autores proponen tener en cuenta los histogramas que van disminuyendo su tamaño y algunos recomiendan, por ejemplo, comprar en este caso el activo o el índice siguiendo el comportamiento de los histogramas y colocar el stop loss si el histograma siguiente supera en tamaño al histograma que nos dio la señal de compra. Bien, por ejemplo, entonces, si nosotros observamos un histograma de menor tamaño, pero el de la semana siguiente resulta que vuelve a crecer, marca un nuevo mínimo en relación al histograma de la semana anterior, esa podría ser, por ejemplo, nuestra señal de venta. Es una posibilidad, bien, que lo proponen los autores. Esto tiene que ver específicamente con lo que propone Elder. Para el que tenga ganas de leerlo, es un muy buen autor de análisis técnico, para que lo consideren siempre como una señal de reversión temprana. Les vuelvo a repetir, vamos a ver luego con respecto a los activos qué otras señales debemos buscar. Eso en relación al MACD. En relación al RSI vemos que tiene una circulación descendente con una zona de sobreventa que aún se encuentra alejada del precio, por lo cual tiene un amplio recorrido. Esto podría justificar la continuidad en la baja. Finalmente vamos a pasar al Merval en dólares, que es muy importante siempre analizarlo, y el Merval en dólares está a un paso del abismo. ¿Por qué les digo esto? En primer lugar, yo había planteado una gama operativa de una etapa 1, recuerden que esto fue todo etapa 4, cuando el Merval comienza a consolidar este nivel, podríamos hablar de una etapa 1, de hecho les planteé una etapa 2, cuando se quebró al alza este techo de la gama operativa. Actualmente podríamos decir que estamos en etapa 3, porque se quebró nuevamente a la baja la media móvil ponderada de 30, y en la actualidad el precio no solo quebró
el piso de la gama operativa en los $722, sino que además el día de hoy cerró por debajo de un soporte clave que son los $685. ¿Por qué este soporte es clave? Vamos a ampliar un poquito la visión para que se den cuenta. A ver si hasta ahí me carga. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Fíjense que en la historia del Merval, a este nivel y también podríamos mencionar todo lo que fue 2007 a 2009, todo este nivel en torno a los $685 fue un nivel de soporte y de resistencia histórico. Bien, entonces esto todos los inversores lo ven y lo tienen en cuenta a la hora de posicionarse o no en Argentina. Los $685 fueron claves en este momento, y podrían volver a hacerlo en la actualidad. Ahora, ¿qué debemos observar para pensar que este finalmente va a ser el soporte y va a ser la finalización de la baja al menos transitoria? Bien, ¿por qué digo transitoria? Porque recuerden que estamos en una clara tendencia bajista, marcando mínimos y máximos decrecientes, por lo cual, si observamos un rebote, sería solamente eso, un rebote, hasta que no se den señales claras y confirmatorias, de que la tendencia bajista ha finalizado. Bien, entonces, ¿cuál es la última esperanza? Y así se los planteo con este nivel de gravedad. ¿Cuál es la última esperanza para el Merval, al menos en el corto y mediano plazo? Que la semana termine al menos en los $685. ¿Qué pasa si continúa bajando en estas próximas dos ruedas que nos quedan por delante? Se va a confirmar el quiebre de los $685 y se va a habilitar el nuevo nivel de soporte que a mi criterio se encuentra en los $550. Esto, por supuesto, significaría una gran continuidad en la baja de todas las acciones que conforman el panel líder. Vamos a medir cuánto significa a nivel de hoy aproximadamente una baja hasta el siguiente soporte. Estamos hablando de una baja del mercado de un 19% aproximadamente en dólares, o sea, una grave baja y ni hablar, sin dudas, bien, la sugerencia es no tener, ni conservar ningún activo de renta variable del panel líder con un mercado que de confirmar el quiebre a la baja ingresaría nuevamente a etapa 4. Fíjense ya la dirección de la media móvil ponderada de 30, tiene una clara dirección ya descendente que confirmaría, en caso de cerrar por debajo de este nivel, una etapa 4. Es una etapa bajista. La indicación clara para los seguidores del método Stan-Weinstein es vender absolutamente todos los activos que formen parte de este índice, independientemente de la etapa en la que se encuentre ese activo o el sector que estamos analizando. Si el índice de referencia está en etapa 4, las posibilidades de éxito, bien, son muy escasas. Esto estoy hablando, recuerden que el método Stan-Weinstein es un método para evaluar el mediano y largo plazo. Bien, por lo cual esto no quiere decir que no haya oportunidades de corto, a lo mejor al alza. Recuerden que todo rebote se puede tradear. Estamos hablando del mediano y largo plazo. Un índice en etapa 4 es un índice bajista. Bien, y todo rebote es un movimiento contratendencial. Así que tengan en cuenta eso y presten mucha atención el día viernes cómo está cerrando el Merval en dólares y tomen conductas al respecto. Bien, pasamos ahora a hablar un poquito del índice Standard & Poor's. La verdad que me extendí bastante con el Merval, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. El índice, como les vengo comentando semana tras semana, se encuentra en una zona muy peligrosa para nosotros, más que nada. ¿Por qué? Porque se encuentra en zona de máximos históricos. Bien, recuerden, como les digo siempre, suba lineal, no hay corrección en el medio que sea proporcional a dicha suba. Nos encontramos en zona de máximos históricos, 2.940 puntos del nivel máximo. El día de hoy ha alcanzado aproximadamente los 2.938 puntos, o sea, está ahí de alcanzar máximos históricos. Nadie niega que no pueda ser superado este nivel, pero sin dudas
el índice necesita una corrección. Bien, ¿por qué? Vuelvo a repetir, porque tenemos una suba lineal. El mercado no se mueve de esta manera habitualmente. El mercado se mueve en serrucho. Bien, ¿para qué? Para que entren nuevos jugadores, para que los inversores tomen ganancias, y hasta el momento los que han comprado a este nivel todos están ganando. Bien, no hubo toma de ganancias, no hubo entradas seguramente de nuevos jugadores. Entonces, cuando uno evalúa, en el caso de que se produzca una corrección, cuáles son los niveles de piso, el problema es que cuando tenés una suba tan importante, vertical y lineal, las correcciones mínimas ya son muy representativas. ¿Por qué digo esto? Porque si analizamos los niveles de retroceso de Fibonacci, tenemos que el nivel 0.23, que es el primer nivel, que por lo general no suele ser un piso muy relevante en relación a los retrocesos de Fibonacci, siempre les digo que el nivel 0.38 es el primer nivel relevante a considerar. El primer nivel entonces se encuentra recién en los 2.797 puntos, que tiene que ver con una zona muy importante entre los 2.800 y los 2.815, que múltiples veces el índice ha contactado, tanto como soporte y como resistencia, ¿bien? Por lo cual los 2.800 puntos significarían un soporte a considerar. Bien, ahora, esta baja, que recién, vuelvo a repetir, es el 0.23. ¿Qué porcentaje de baja representa? Estamos hablando, esto lo hago a ojo, de aproximadamente un 4-5% de baja. Bien. Ahora, ¿cuánto subió el Standard & Poor's desde los mínimos? El Standard & Poor's ya subió un 25% aproximadamente. Por lo cual, que haya subido un 25% y que de ese 25% solo corrija un 5%, la verdad que no es muy relevante la baja. Bien. Eso en términos porcentuales. Ahora, dejando un segundo de lado lo que son retrocesos de Fibonacci, el primer soporte importante a considerar desde el punto de vista técnico específico es este nivel. ¿Por qué? Porque tiene que ver, en primer lugar, con máximos históricos de ese entonces, sería. Es un soporte estático relevante. Se va a acercar además a la media móvil exponencial de 20, que hasta el momento viene siendo respetada, y además está cruzando la línea de tendencia alcista del muy largo plazo del 2009. Esta línea de tendencia, ahora se las voy a mostrar más fácilmente en visión semanal. Como el precio se ubica por encima de ella, esta línea va a auspiciar de soporte dinámico. Y por último, quiero mencionar también, esta no es la línea de 2009, es una línea anterior, es una línea que parte del 2017. Bien, disculpen el error, sería esta línea. Esta línea sí es la del 2009. Entonces, a este nivel van a confluir soportes estáticos y dinámicos. Los soportes dinámicos tienen que ver con las líneas de tendencia que les acabo de mencionar y con la media móvil exponencial de 20, y el estático tiene que ver con los 2.870 puntos. Entonces, este nivel, más allá de que no se alcance el 0.23, es un nivel a considerar. Posteriormente, sí, podríamos hablar de la zona de los 2.800, 2.815 puntos. Tengan muy en cuenta que cuando la verdadera corrección del índice S&P comience, nuestro mercado puede sufrir. Bien, más allá de que nuestro mercado ya corrigió y mucho, tengan en cuenta toda la baja del 2018, como estamos tan débiles desde el punto de vista macro-micro, una corrección del principal índice de referencia que tenemos y que sea relevante, seguramente nos va a arrastrar en menor o mayor medida. Bien, ¿qué nos dicen los indicadores del S&P? Nos dicen que están sobrecomprados, que están ya demasiado saturados. Fíjense lo que viene haciendo el RSI. ¿Cuánto tiempo hace ya que circula en zona de sobrecompra? Ha ingresado en la actualidad zona de sobrecompra. Yo creo que le falta descomprimir este indicador como lo ha hecho en esta ocasión y en esta ocasión, al menos hasta la zona de soporte estándar en los 50 puntos. Bien. En relación al MACD, como pueden observar, viene dando señales inespecíficas,
está como lateralizando la línea rápida y la línea lenta. Y fíjense además que no se termina de definir si hay dominancia alcista o dominancia bajista. O sea, la señal del MACD por el momento, hasta que no haya una señal clara, ya sea al alza o a la baja, el MACD por el momento no estaría definiendo. Bien, en relación al volumen, tenemos un volumen promedio, no hay nada para rescatar en ese sentido. Vamos a la visión semanal. Acá me interesa mostrarles desde dónde se extiende la línea de tendencia alcista. Fíjense, desde los mínimos del 2008-2009, con el crash bursátil de Estados Unidos, comenzó una línea de tendencia que tiene varios contactos. Acá hay algo que no me lo está mostrando bien. Ahí está, ahí se acomodó. Tiene un contacto acá en el 2016. Ha contactado también más en la actualidad. Y en estas últimas semanas pueden observar que el precio circula por arriba de ella. Esta es la línea que les vengo mostrando. Por lo cual podríamos tener un contacto a este nivel y continuar al alza. ¿Por qué no? Hay que tener en cuenta además que el S&P está en una clara etapa 2 de Stan Weinstein. Fíjense la dirección ascendente que presenta la media móvil ponderada. Pero por otro lado, tengan en cuenta que el precio se está extendiendo mucho de la media móvil y siempre el precio tarde o temprano vuelve a contactarla. Bien, entonces muy probablemente cuando alcance la corrección podríamos considerar la media móvil ponderada de 30 como un soporte dinámico a no perder, ya que mientras se encuentre el precio por arriba de esta media y la media tenga dirección ascendente, estamos en etapa 2 de Stan Weinstein. Bien, fíjense lo que son los niveles actuales de precios. Bien, realmente vertiginosa la suba. Esto me genera personalmente mucho miedo a la hora de pensar en posicionarme a mediano y largo plazo en el Merval, ya que una corrección severa de este índice seguramente va a afectar la cotización de los activos argentinos. Bien, continuemos ahora con uno de los activos más importantes, si no es el más importante, que es Grupo Financiero Galicia. Esto es el ADR. Tenemos malas noticias para Galicia. ¿Por qué? Porque lamentablemente perdió un importante soporte, un soporte vital para el corto plazo, que tiene que ver con los 23 dólares con 30. Vamos a ver, ahí se ve un poco mejor. Fíjense que los 23,30 era un soporte muy importante que yo les venía mencionando video tras video, donde se había reconocido y rápidamente rebotado al alza en las últimas ocasiones donde se contactó, y hoy sin atenuantes el soporte fue quebrado a la baja con un volumen extraordinario de operaciones. Bien, esto es toda venta. Bien, ¿por qué? Porque tenemos una vela de amplio cuerpo, claramente bajista, con una diminuta mecha inferior, bien, y un volumen tremendo de operaciones. Como saben, por supuesto, para que haya semejante volumen tiene que haber muchos compradores interesados también. A su vez, uno, además de interpretar eso, interpreta que la oferta predomina sobre la demanda. ¿Cuál sería la conclusión del día de hoy? La conclusión es que tenemos malos augurios en relación al quiebre de este soporte importante. La conclusión es que se habilita el siguiente soporte estático en los 18 dólares con 36, que ahora lo voy a explicar un poquito por qué es tan importante. Esta baja tiene que ver con un potencial 15% de corrección restante a partir del precio de cierre del día de hoy. Y como les decía, en relación a lo que es juego de oferta y demanda, hubo mucha demanda. ¿Por qué? Porque todo ese volumen, toda esa oferta fue absorbida en parte, pero la oferta continúa siendo protagonista frente a la demanda. Cuando haya un equilibrio entre oferta y demanda, no vamos a observar este tipo de velas. Vamos a observar seguramente velas del estilo doji o velas del estilo martillo. ¿Cuál es la vela que deberíamos, por ejemplo, observar como para empezar a pensar en una reversión alcista? Una vela que podríamos encontrar, por ejemplo, podría ser una cosa así. Vamos a dibujarla. Esto es un martillo. ¿Qué significa esta vela? Significa que el precio de apertura fue este, vamos a ponerlo en negro, que hubo mucha oferta
que llevó el precio hasta este nivel, marcando un mínimo, pero apareció la demanda, que compró, logró vencer en todo este nivel de precios a la oferta y cerró a este nivel, que es un precio por debajo del precio de apertura, pero esta señal, esta mecha amplia inferior nos habla de que que la demanda es muy importante y que predominó en la rueda frente a la oferta, a pesar de que el precio de apertura sea superior al de cierre. Obviamente, si tenemos un martillo con un precio de cierre positivo, mucho mejor. Bien, ¿qué significa esta vela? Significa que el precio de apertura fue este, que el mínimo alcanzado fue este, pero la oferta de la demanda claramente fue dominante y logró que el precio cierre por arriba del precio de apertura. Bien, esto es una clara vela alcista, y si nosotros la vemos próximamente en el activo, bien, podríamos pensar que se trata de una reversión alcista. Fíjense lo que pasó en agosto-septiembre del año pasado. Teníamos una clara tendencia bajista y apareció, vamos a poner negro, un tremendo volumen de operaciones. Miren, esta vela es muy similar a la vela actual, con un volumen impresionante de operaciones. Esto no nos advierte absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nosotros no sabíamos que a la semana siguiente iba a aparecer esta vela alcista. Lo único que podemos pensar, y que nos puede hacer sospechar de que a lo mejor la corrección ha finalizado, tiene que ver con esta pequeña mecha inferior que alcanzó el soporte de los $18.36. Este es uno de los motivos por los cuales al día de hoy les comento que los 18,36 son un soporte muy importante a considerar. Entonces, ustedes deberían haber comprado acá. Era una apuesta arriesgada porque la oferta era claramente dominante sobre la demanda. Con semejante vela bajista y semejante volumen de operaciones, uno podría considerar que el soporte podría ser quebrado tranquilamente. Lo que sucedió con la siguiente vela y el aumento de volumen sostenido tiene que ver con que los grandes inversores institucionales han acumulado a este nivel, clara acumulación. Fíjense lo que es este tremendo volumen de operaciones de todas estas ruedas. Finalmente la oferta se secó y el precio no tuvo otro camino que comenzar al alza. Entonces, si nosotros observamos un comportamiento similar mañana, pasado, la semana que viene, donde el precio se detiene en un soporte relevante, el volumen es increíblemente alto como fue el día de hoy, y nos empieza a mostrar una reversión alcista en relación a la vela y en relación a los indicadores, que ahora los vamos a ver, esa podría ser la clara señal confirmatoria de que se podría dar una reversión al alza. Tengan en cuenta, sin embargo, que además de seguir de cerca el volumen y los indicadores, tengan en cuenta que tenemos una tendencia bajista, ¿bien? Que por el momento sería solo un rebote hasta no confirmar el quiebre de algunas de las resistencias. Pero si ustedes siguen de cerca eso, pueden tener un gran premio porque podrían estar tomando posición en el comienzo de una eventual tendencia alcista. ¿Qué nos dicen los indicadores? El RSI con semejante baja quebró la línea de tendencia alcista y el MACD nos estaría dando una señal de venta, pero no es muy relevante ya que se está dando por debajo de cero. Bien, apareció el día de hoy un primer histograma de dominancia bajista, pero por el momento no es muy relevante. En visión semanal, lo mismo, quebrado a la baja esta gran zona de soporte de los 23,30, se habilitan los 18,36, que tiene que ver con los mínimos de septiembre donde hubo acumulación, y fíjense que además en el 2015 tuvimos también un gran soporte a este nivel y fue también resistencia un poco más atrás durante el 2014. Por eso les digo que los 18,36 no es un capricho, no es un invento, es un soporte muy importante que seguramente los inversores van a considerar, bien, y tienen que seguir el precio muy de cerca junto al volumen y a los indicadores para ver si podemos hacer una muy buena entrada
que nos signifique una gran ganancia potencial. Por supuesto, ajustando un stop loss bien cerquita, porque no se olviden que la tendencia de base es bajista, por lo cual estamos operando contra la tendencia. En relación a los indicadores de la visión semanal, tenemos dominancia bajista y tenemos un RSI que se encuentra próximo a la zona de sobreventa. Bien, otro dato más a tener en cuenta a la espera de una posible reversión o al menos un rebote contra tendencial alcista. Bien, continuamos con el dólar. Voy a hablar dos palabras porque se me está extendiendo mucho el video. Quiero mencionarles simplemente que el dólar está siguiendo una clara tendencia alcista. O sea, la tendencia de largo plazo siempre va a ser alcista del dólar, pero en la actualidad hay una línea de tendencia que marca una aceleración y es una línea claramente validada por múltiples contactos que en la actualidad fue nuevamente testeada y se rompió al alza nuevamente. Tengan en cuenta que debido a la gran vela del día de hoy estamos próximos nuevamente a superar máximos históricos del tipo de cambio. Con la vela del día de hoy uno podría especular con que mañana esto podría romperse al alza. Bien, recuerden que los 43,99 es el máximo y a la hora de evaluar nuevos objetivos cuando uno tiene un activo en máximos históricos, una posibilidad es trazar un Fibonacci desde este nivel hasta este nivel, que esto tiene relevancia por dos motivos. Uno es para dibujar la caja de Fibonacci, acá. La vela del día de hoy ha superado claramente la caja de Fibonacci. Y el otro motivo es para ver cuáles pueden ser las distintas proyecciones. Fíjense, tenemos el primer nivel de objetivo, el 1.618, en torno a los 45,72. Y en el caso de ser superados, podría ir a buscar los 48,52. Tengan en cuenta, como les decía durante el video, que no solamente se depreció nuestra moneda, el real también se ha depreciado y además el DXY se ha fortalecido. Fíjense que el DXY tiene una tendencia bajista con una formación de cuña, bien, la cual debería ser de resolución bajista, porque la tendencia de base es bajista. Sin embargo, está quebrando peligrosamente un nivel muy importante que tiene que ver con los 97,70. Este nivel es un nivel estático por múltiples contactos anteriores, pero además en la actualidad representa el techo de la gama operativa de una etapa 3. Bien, el DXY venía en una clara etapa 2, posteriormente quiebra a la baja la media móvil ponderada, comienza a circular dentro de esta caja y el día de hoy ha logrado salir de esta caja. Recuerden que esto es una visión semanal, lo que importa es el precio de cierre del día viernes. Pero en el caso de confirmar este quiebre y ni hablar si se confirma el quiebre del techo de esta cuña, ¿bien? Que es un techo validado además porque tiene al menos 3 contactos, podríamos evaluar que el DXY podría ir a buscar los 100 puntos. Bien, esto no es una buena noticia para las monedas emergentes y esto podría justificar en parte de por qué el dólar está subiendo a pesar de la gran oferta que hay en relación a los agrodólares, en relación a la venta diaria del Banco Central. Nada detiene por el momento la divisa. Esto tiene que ver además con incertidumbre, con las encuestas que dan ganadora a Cristina, con el eventual nuevo cepo que podría haber en nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la cuestión es que el dólar sube y por cómo cerró el día de hoy, con la vela que mostró el día de hoy, podría ir a buscar en primer lugar los 45,72. Bien, así que tengan en cuenta eso y tomen decisiones al respecto, cuídense de la devaluación. Bien, ya saben lo que pasó el año pasado, así que no debería extrañarles que el dólar vaya a buscar nuevos objetivos. Bueno, para finalizar el video no quiero dejar de presentarles algunos activos en la nueva sección zona de soportes. Vamos a hablar rápidamente de ellos. Recuerden, esta última sección no tiene que ver con el análisis integral del activo, sino simplemente evaluar potenciales pisos para que ustedes tengan en cuenta a la hora de evaluar un determinado activo. Bien, les voy a presentar algunos que están en piso o que están por alcanzar un piso muy relevante para que los tengan en cuenta. Vamos a empezar con Pampa Energía. Pampa Energía no me gusta absolutamente nada lo que está viendo, ya que está en una clara etapa 4 de Stan Weinstein a perder el piso de la gama operativa,
Pero hay un soporte muy relevante en los $19.16 que posiblemente, y debido a la gran baja que viene mostrando, el día de hoy ha cerrado un 8,4% abajo. Este soporte podría ser el punto de partida, quizás, de un potencial rebote. Al menos eso, no quiere decir que vaya a cambiar la tendencia. De hecho, la tendencia es claramente bajista, no solo de corto, sino de mediano y largo plazo. Pero los $19.16 tienen que ver con un importante nivel de soporte por este máximo anterior, por esta zona que ahora auspició de soporte. Bien. Por lo cual, $19.16, pónganse la alarma para este activo. Fíjense el volumen que está mostrando en estos niveles. Bien. Considero que los 19,16 pueden ser un nivel muy importante. Vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar a Vale. Esto es el ADR de Vale. Vale, me interesó comentarles el activo porque está en un soporte muy importante, múltiples veces testeado. Fíjense, son innumerables la cantidad de veces que el activo ha contactado los $12.56, tanto como soporte y como resistencia. Y en la actualidad, el activo el día de hoy corrigió un 4,6% y alcanzó este nivel. Bien, es importante, recuerden, estamos hablando de la visión semanal, ver el precio de cierre del día viernes, pero en principio, si logra mantener este nivel de precios, uno podría hacer una entrada especulativa. Recuerden, tenemos en Argentina la posibilidad de comprar los CDRs. Recuerden que Vale, en el caso de que suba y considerando una eventual devaluación de nuestra moneda, que está sucediendo de hecho, es un refugio de valor, siempre y cuando el activo sea alcista, o sea que recupere cotización, porque si el activo va a bajar un 4,6%, más allá de que nuestro CDR pueda subir por la devaluación, no va a estar compensando justamente dicha devaluación. Recuerden además que Brasil está devaluando también, lo cual no es una buena noticia para los activos brasileros. Bien, pero bueno, los 12,56 en Vale son importantes. En caso de perder este nivel, podría ir a buscar nuevamente la zona de los $11.70. Recuerden entonces $12.56. Vamos a pasar al siguiente, Superbill. Superbill le están pegando una paliza de aquellos, pero está alcanzando un nivel histórico, ya que es el mínimo justamente del ADR. Los $4.91 tienen que ver con este mínimo justamente en septiembre, donde hubo gran acumulación, y fíjense el tipo de vela que dejó. El día de hoy cerró en los $5.04, o sea, prácticamente está alcanzando el mínimo histórico. Podríamos considerar entonces que si el precio de cierre se mantiene al menos sobre ese nivel o por arriba, podría ser un importante nivel de despegue para observar una eventual recuperación. En caso de perderlo y cerrar por debajo de los 4,91, no sería recomendable comprar el activo, ya que no hay nada por debajo que lo pueda detener desde el punto de vista técnico. Bien, deberemos observar luego cuáles son los siguientes mínimos e intentar tomar posición cuando observemos una reversión alcista como la que estuvimos explicando a lo largo de este video. Y el último activo que quiero presentarles es Grupo Financiero Valores. Valo me interesó, no está en un soporte clave por supuesto, pero me interesó marcarles en primer lugar los 5,85 que vienen siendo respetados más allá de una sola semana que cerró por debajo de este nivel. Además, esta baja ni siquiera alcanzó el 0,618 y a pesar de la gran corrección que viene mostrando el mercado, fíjense la performance que viene mostrando Valo, miren lo que fue la semana anterior y en la actualidad está dejando una vela doji. Bien, tengan en cuenta entonces que este papel muestra fortaleza a pesar del gran derrumbe que muestra el mercado local, por lo cual en caso de observar una recuperación del Merval, Valo es un activo a tener en cuenta. Bueno señores, son 50 minutos de video, la verdad que me fui al joraca con el video del día de hoy. Espero que la información les resulte útil. Recuerden, en el caso de que quieran aprender análisis técnico o el método de Stan Weinstein que yo les hablo habitualmente, o aprender opciones financieras, pueden ingresar al blog atebursatil.blogspot para tener toda la información al respecto.
Recuerden suscribirse también al canal de YouTube, me buscan como AT Bursátil. Suscríbanse al canal de Twitter, donde voy subiendo de manera diaria gráficos y discusiones acerca del mercado bursátil. Bien, bueno, veremos qué sucede el día de mañana. No intenten agarrar un cuchillo cayendo de punta. No subestimen nunca un bear market. Ya saben lo que pasó el año pasado con un 63% de baja de nuestro mercado. La baja puede continuar y de hecho está dando señales claras de que parece que va a continuar. Bien, pero como les comenté, pueden aparecer grandes oportunidades históricas. Bien, pero vuelvo a repetir, no intenten adivinar pisos. Esperen las señales de reversión alcista. Un abrazo y hasta la próxima.